Abrimos nuestras Biblias al libro de Marcos 7, versículo 14 al 23, donde estaremos estudiando hoy en esta tarde lo que hemos visto ya las últimas 2-3 semanas, donde hemos estudiado en el libro de Marcos. Y hemos visto aquí en esta palabra lo que nos dice el Señor conforme a estas cosas, y hemos hablado sobre la pureza de corazón en comparación a la pureza de la cultura. Es lo que hemos visto en Marcos 7. Los fariseos estaban interesados en la pureza cultural, en la pureza de tradición, y ellos estaban más interesados en mantener sus tradiciones, donde nosotros como cristianos, y aquí lo que hemos visto, Cristo estaba interesado en mantener la pureza de corazón. Y ese pleito entre el corazón y la tradición, el corazón y la cultura, es algo que se ha peleado en la iglesia por siempre. Miramos ese pleito en el Antiguo Testamento una y otra vez con la misma cosa, donde es la tradición de Israel creer en Dios, mantener a Dios, orarle a Dios, y también después hay la pureza. Miramos eso en la comparación de Daniel. Daniel era un hombre conforme a unas cosas que él vivía conforme al Señor. Miramos en el libro de Daniel, por ejemplo, en la historia de los 3 jóvenes que los tiran en el horno. Si antes de ese evento les preguntaríamos al pueblo de Israel quién es Dios, ellos dirán: nuestro Dios es Dios. Yo creo en un Dios que nos sacó de Egipto, y te dirán toda la historia. Después ellos estaban dispuestos a dar la rodilla, a doblar la rodilla a la estatua del rey, porque ellos tenían un Dios cultural, de tradición, no tenían un Dios de corazón. Los 3 amigos de Daniel tenían un Dios no solamente de tradición, no solamente un Dios cultural, pero también tenían un Dios de corazón. Tanto creían en su Dios que estaban dispuestos a irse al horno, a quemarse, que cuando les dice el rey de Babilonia: los voy a quemar, él dice: nuestro Dios nos sacará, pero si no nos saca, él estará con nosotros. Hay una gran diferencia entre creer en Dios por las razones culturales, por tradición. Hay mucha gente que crece en la iglesia, crece en el evangelio, sus padres son cristianos, y dicen: pues yo también soy cristiano porque ellos son cristianos, o yo soy cristiano, yo crecí en la iglesia. Hay gente que se apoya en la fe de su familia. Dice: no, pues mi mamá va a la iglesia, yo hablo con ella de Dios de vez en cuando, lloro a Dios. Somos parientes, yo soy pariente del cristianismo. Y lo que tenemos que entender es que tenemos que creer a Dios, tenemos que creer en el evangelio, no solamente por razones culturales, por razones de tradición, sino por razones personales, de corazón. El evangelio no nos cambia la vida si solamente estamos viviendo en el evangelio por razones tradicionales. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene bodas, se casa por la iglesia, no porque quieren un matrimonio centrado en la iglesia, no es porque se van a ir a la iglesia juntos, sino porque es tradición. Todos hemos visto las novelas donde las bodas están en una iglesia y se mira bonito, todo está bien bonito. La idea es que necesitamos una iglesia, y eso es de tradición, es una tradición que creemos. En el clima de hoy tenemos un gran grupo de personas que creen en Dios por razones políticas, y miran a los grupos de nuestro país y miran a un grupo y dicen: este grupo no es cristiano, este grupo
tiene todo que yo como cristiano voto, yo soy de este lado porque Dios está de este lado. Y es un gran peligro cuando vivimos así, porque ya no es un Dios de corazón, no es un Dios que me cambia la vida, que me cambia el corazón, es un Dios solamente porque me conviene. Y lo que tenemos que cambiar es nuestra manera de leer la palabra de Dios. Y es lo que es el remedio para cambiar todo eso. La carga que Jesús tiene contra este grupo, y miraremos más entre más tiempo pasemos en el libro de Marcos, lo que Jesús acusa a estos hombres es que ellos no han leído. Jesús les dice a los fariseos, no han leído, es la pregunta que él les hace, no han leído lo que dice la palabra en tal lugar. Lo interesante de esa acusación es que los fariseos se dedicaban a leer, era su trabajo. Si uno entiende el trabajo de un fariseo, el trabajo de un fariseo era leer las escrituras y orar, interceder por el pueblo. Era su trabajo. Recibían un sueldo por leer. Cuando Jesús dice, ustedes no han leído lo que dice la palabra de mí, la acusación que él está haciendo es una acusación poquito graciosa, porque él los está acusando de la cosa que ellos están encargados de hacer, que es leer. Que si hay algo que los fariseos han hecho, es leer. Pero no han entendido. Han leído. Y lo han leído una y otra vez. Cuando viene Herodes a preguntarle, porque vienen los reyes magos, a preguntar por el rey de Israel, le dicen, ¿dónde van a ser el Mesías? Inmediatamente ellos sabían la respuesta porque ellos habían leído. Pero nosotros podemos leer y nunca ser transformados, porque no es solamente el hecho de leer, es el hecho de vivir, es el hecho de aplicar, es el hecho de buscar, es el hecho de dar nuestras vidas a meditar en estas escrituras. Si yo solamente leo y no entiendo, que me pasa mucho, y pienso que a todos aquí nos pasa, si yo leo, no entiendo y cierro el libro, no voy a recibir nada, absolutamente nada. No voy a aplicar nada porque no entendí nada. Y entonces me voy a meter a una llamada y decir, sí, acabo de leer la palabra de Dios, gloria a Dios, qué buena es la palabra de Dios. ¿Qué tan buena? No sé, pero está buena. Pero leí. ¿Por qué creen que hay tanta falsa doctrina? Porque la gente no lee. Uno puede entrar al Walmart ahorita y comprarse una Biblia en Walmart. No es porque no tenemos acceso a la Biblia, es porque leemos pero no comprendemos. Creemos en un Dios no de corazón, en un Dios solamente por razones culturales y de tradición, porque no queremos que alguien piense, esta persona no cree en Dios. Imagínate, no cree en Dios. Encontramos a un borracho aquí en la esquina, le preguntamos, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, yo le oro a Dios todos los días. Es lo que nos va a decir el borracho. Todos los días le pido al Señor. A lo mejor nos dice, mi tío era pastor. De tradición, es un Dios de tradición y cultura solamente. Y ese Dios no te transforma nada, no te cambia nada, porque el dueño de ese Dios eres tú. Y tú eres el Dios de tu vida, si eso es lo que está pasando. Cuando Dios es el Dios de tu corazón, vives siempre peleando, siempre. Porque estás luchando, lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, es mi carne luchando con mi espíritu una y otra vez. Cuando no hay lucha,
tú eres Dios. Hay mucha gente que dice, y estaba escuchando esto y leyendo de esto esta semana, y hay gente que dice que Jesús no puede entendernos porque Jesús nunca pecó. Y porque Él nunca pudo sufrir sobre la tentación y pelear la tentación. Y el autor que escribió ese artículo, me imagino, él se sintió muy sabio escribiendo esas cosas. La realidad es esta: cuando viene la tentación, el que sabe de la tentación, el poder de la tentación, no es el que siempre está cayendo en pecado, es el que resiste. Ese es el que sabe. El que sabe qué tan duro es la tentación, no es el que siempre está cayendo una y otra vez, es el que se espera y se aguanta y está perseverando. Ese aprende de la tentación, porque ese de verdad sabe el poder de la tentación. El que de verdad sabe del sacrificio de perder peso, no es el que cada vez que le dicen ¿quieres pastel? Dice sí, quiero pastel. Y dice, ¿por qué me lo comí? Ese no sabe nada del sacrificio. El que sabe el sacrificio es el que llega a la cena de acción de gracias y solamente come el pavo y los vegetales. Dicen, ¿quieres papas? No, gracias. ¿Quieres pan? Está calientito. No, gracias. Tenemos pie, ¿quieres pie? No, gracias. Esa persona sabe del sacrificio. El que llega y dice, deme todo, no sabe nada de sacrificio. ¿Qué va a saber de sacrificio? No ha sacrificado nada. Cuando llegamos a la palabra de Dios, y les juro que todo esto tiene que ver con el sermón. Cuando viene a la palabra de Dios, el que cree en Dios, el que camina con Dios, no es el que cree en un Dios de tradición, porque ese no sabe nada del Dios de la Biblia. No lo sabe. El que conoce y sabe el Dios de la Biblia es el que está viviendo y aplicando la palabra de Dios día tras día. ¿Por qué? Porque esa persona entiende las cosas de la palabra. No sé si les ha pasado que cuando uno no aplica la palabra, la Biblia no nos cabe. Pero cuando empezamos a aplicarla, digamos, wow, esto ha estado aquí todo este tiempo, nunca lo entendía. Y ahora que lo estoy viviendo, aquí está. Porque así es como, hay veces que así es como el Señor funciona. No nos abre los ojos hasta que nosotros estemos allí, aplicando, buscando de la palabra de Dios. Marcos 7, versículo 14. Leemos del 14 al 23. Nos dice: y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended. Noten, escuchen y entiendan. Dos cosas que cuando viene a Jesús va junto siempre. Escúchenme, pero no solamente ahí quédense, entiéndanme. El escuchar es una cosa, el entender toma trabajo. Porque yo puedo escuchar algo, pero si no lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Necesito ayuda, me ayudas a entenderlo. Y eso es donde pienso que todos fallamos. Todos escuchamos, no todos estamos entendiendo, porque no todos queremos hacer el esfuerzo de entender. No todos queremos decir, no entiendo esta parte, sé que para muchos este versículo sería muy fácil, para mí no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Pero tenemos más vergüenza que amor a la palabra y por eso no preguntamos. Pero dice Jesús, y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga.
Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Leemos aquí lo que dice Jesús. Todo esto empieza. Tenemos que regresar a donde empieza todo esto. Porque ¿por qué está hablando de alimentos Jesús? Si se recuerdan conmigo, el principio de esto empieza porque a los fariseos no les gustó que los discípulos de Jesús estaban comiendo, pero no se lavaron las manos. Y aquí empieza todo esto. Dicen: ¿cómo es posible que los estás dejando que coman así? Y es aquí donde empieza todo. Les leo el tema principal de todo esto, versículo 8 y 9. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este es el centro, el punto principal de Marcos 7, esos dos versículos. Ellos están haciendo todo posible para mantener su tradición. Dice el 14: y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos. No es algunos, no es discípulos, no es fariseos, todos. Que el llamado al escuchar a Jesús es de todos. El llamado de entender lo que dice la Biblia no es solamente del pastor, no es solamente de las personas que están en el grupo de alabanza, no es solamente para las personas que llegan temprano, no es solamente para las personas que solo llegan a la iglesia, es para todos. La responsabilidad de crecer en nuestra fe es de nosotros. La responsabilidad de creer en Dios es de nosotros. La responsabilidad de escuchar y entender es de nosotros. Y es aquí lo que nos dice Jesús. Escuchadme todos y entended. No hay nada. Que aquí Jesús está usando palabras muy importantes que las tenemos que entender. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Y es importante entender lo que aquí él está diciendo, importante entender lo que para ellos significaba. Para nosotros este versículo no significa nada, porque para nosotros pues no hay nada que uno diga: pues, ¿cómo es eso? Eso te va a contaminar, al menos no religiosamente. Para ellos, al escuchar esto, tenemos que entender que la dieta de un israelita es muy estricta, es muy específica. No pueden comer lo que sea cuando sea. Es muy específica. Y ellos creen que lo que entra te hace mal, te contamina. Y porque te contamina no puedes comer lo que sea. Para nosotros ese versículo no significa mucho. Y aquí Jesús lo que Él les dice: no hay nada que fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Hablando específicamente de comida.
Y es importante entender la diferencia en lo que Jesús está diciendo. Él aquí no dice coman lo que quieran. Él aquí no dice todo es saludable. No está diciendo eso. No está diciendo pueden comer lo que sea. Él solo está diciendo no los va a contaminar espiritualmente, porque de eso está hablando. Él no está diciendo que si comes cosas que no son saludables, nada te va a pasar. No dice esto. Y hay gente que se va al restaurante, se ordena un platote. Vamos a orar, Señor, bendice estos alimentos. Como si es lo que va a pasar. Como si las 2000 calorías que tengo en este plato, el Señor va a poner algo para que solo mi cuerpo piense que sean 200. No va a pasar. Jesús no está diciendo come todo. Él solo está diciendo conforme al contexto de lo que está pasando. No importa si no te lavas las manos, espiritualmente nada cambiará. Obviamente es buena práctica lavarte las manos antes de comer. Te puedes enfermar. Es buena práctica no comer puerco todos los días. Es buena práctica. Pero aquí lo que Jesús está diciendo, no importa lo que comas, eso nunca te va a alejar de Dios. Eso nunca va a causar que estés en pecado. De eso Él está hablando. Y es importante reconocer la diferencia, porque hay gente que toma este versículo y ¿sabes? Podemos comer lo que sea, cuando sea, no importa. Hay consecuencia y tenemos que ser buenos mayordomos del cuerpo que el Señor nos ha dado. Pero es importante comprender lo que Él está diciendo, porque esta es una conversación religiosa, espiritual. Todos los judíos que están aquí crecieron en un hogar donde no lavarse las manos no les llamaban cochinos. En nuestros hogares, si alguien come sin lavarse las manos, qué cochino. Y todos lo hacemos. Todos. Solamente, pues qué cochino, si te enfermas, ahí te enfermas. En esta cultura no era cochino, eras pecador. Has pecado contra el Señor, te tienes que alejar, vete y purifícate. Son dos cosas muy diferentes. Y es por eso que lo que Jesús dice es de gran importancia para ellos, porque Él está diciendo nada de lo de afuera que entra al hombre te puede afectar. Cambia todo. Ahora, es importante entender, Él está hablando aquí de la comida. Hay gente que toma este versículo y dice, ¿ves? Yo puedo ver lo que sea, escuchar lo que sea, no importa, no me contamina. Él está hablando de comida. El contexto es importante. He escuchado a jóvenes decir, ¿ves? Por eso yo puedo escuchar la música mundana que yo quiera, no me contamina. Y eso escuchas hablar la misma basura que escuchan en esas canciones. Y dices, pues te contamina al menos poquito. Porque dice las mismas tonterías que esa canción. Esa película te contamina poquito porque tienes temor de la misma tontería que miraste en esa película. Él está hablando de comida. Es importante mantener eso y no decir, pues esto también se aplica a esto. Se aplica a la comida. Y él dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. No es lo de afuera, no es la comida de afuera, es lo que yo tengo adentro. Lo que yo tengo adentro, esto es lo que me contamina. Lo que me hace pecador no es una hamburguesa, no son tacos de carnitas, eso no me va a contaminar. Lo que me va a contaminar a mí es lo que yo ya tengo en el corazón. Por eso es que nosotros no somos pecadores después de comer, somos pecadores al nacer. Por eso el Salmo de David no dice
que él era pecado en el vientre de su madre porque su mamá comió algo que no debió de comer, porque él ya era pecador. Nosotros somos pecadores. Adán y Eva no cayeron en pecado porque comieron de la manzana o de la fruta, no la manzana, de la fruta. El problema no era la fruta, el problema es que el Señor les había dicho, no comas. De ahí. Es la diferencia. Nosotros tomamos esa historia y decimos, por una manzana o por una fruta. El problema no es la fruta, el problema es, el Señor dijo, no lo hagas. Miramos a Moisés. Esa es la historia que a mí me deja, no confundido, pero dejo, wow. Sorprendido más que nada. El Señor le dice, dile a la piedra que te dé agua y la piedra te da agua. Moisés se frustra y le pega. El Señor le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Y podemos decir, como yo he dicho en mi comentario personal, ¿por eso? ¿Todo lo que hizo Moisés, por eso? Pero yo estoy ignorando lo más importante, no es la piedra. Dios dijo, no lo hagas. Es importante entender que el que cree en un Dios de corazón, no lee su Biblia y dice, no, pues es una persona y nunca la voy a ver, perdonarla. El hecho no es lo que te hizo, no te hizo, quién lo hizo, quién no lo hizo. El hecho es que el Señor dijo, perdona. Son dos cosas muy diferentes en eso. Hay niños que se roban chocolates de la tienda. Es un chocolate, la tienda no lo va a extrañar. El hecho no es el chocolate, el hecho es que es el Señor que ha dicho, no robarás. Y es aquí lo que estamos mirando. Lo de afuera, lo que entra a mí no me va a contaminar conforme a la comida, porque es lo que sale de adentro que me tiene ya contaminado. Yo necesitaba y todos aquí necesitábamos que Jesús viniera a morir por nuestros pecados, no el pecado de carnitas, no el pecado de la pizza, el pecado que ya lo tenía aquí, el pecado de mentir, de odiar, el pecado de vicio, el pecado de todo eso. Yo necesitaba a Dios que me rescatara de eso, porque eso yo ya lo tenía dentro. Ya lo tenía aquí. Y cuando tenía la oportunidad de expresar lo que ya tenía aquí, salía. Es la gran diferencia. Dice Jesús, regresando al 15, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, solo les dice eso. Y se aleja. Entra a la casa. Regresamos a lo que dice en el 14. Escuchadme todos y entended. Es lo que dice Jesús. Escuchadme y entended. Llegamos al 17 y dice, cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Qué significa eso? Porque tenemos que recordar, ellos son israelitas con una dieta muy estricta. Ellos están pensando, él no quiere decir que podemos comer lo que sea. No es posible. Y miramos esto hasta en el libro de Hechos, cuando le presenta el Señor un banquete a Pedro. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, yo nunca he comido algo contaminado. Nunca. Y es el Señor que le tiene que decir, no llames contaminado algo que yo he llamado limpio. Pedro hasta en el libro de Hechos no había entendido lo de aquí.
Dice el 18, perdón. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? La respuesta de Jesús. También ustedes no entienden. Y Jesús responde de esta manera porque ellos ya habían caminado con Jesús. 1, 2. Ellos habían entendido más que cualquier otro grupo, que no era lo de afuera, era lo de adentro. ¿Por qué? Porque ellos habían comido con manos sucias. Todo esto es culpa de ellos. Ellos comieron con manos sucias. Ellos tienen que tener al menos algún poquito entendimiento de lo que está pasando. Y la respuesta de Jesús: también vosotros sois tan faltos de entendimiento. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Y esta es la respuesta de Jesús a sus discípulos, porque hay veces yo pienso que nosotros como cristianos tenemos que hacer el intento de entender la palabra y hacer todo lo posible para entenderla y sacrificar lo que tenemos que sacrificar para entenderla. Porque yo creo que para el cristiano no debe de haber algo, nada más bello, más importante, más valioso que la palabra de Dios. Porque para el cristiano no hay nada más valioso, más grande, más poderoso, más glorioso que Dios. Para el cristiano. Y para el cristiano, el único dueño de nuestra adoración es Dios. No son los hijos, no son los padres, no es el esposo, la esposa, no es el trabajo, no los sueños, no la escuela. Nada de eso merece mi adoración más que Dios. Él es el único dueño de mi adoración porque Él murió por mi adoración. Él resucitó, Él me rescató por mi adoración. Pero llega un tiempo donde todo cristiano tiene que madurar. Y tenemos que entender que cuando nosotros no maduramos y no estamos madurando en Cristo, y nosotros luchamos para entender la palabra de Dios, es porque nuestros corazones se hacen duros también. No se hacen duros como los del mundo, pero sí se hacen duros. Cuando la mentalidad del cristiano ya no es para glorificar a Dios, sino es glorificar a Dios como yo quiero. Y hay muchos cristianos así, que quieren adorar y glorificar a Dios, no como Dios llama que Él sea glorificado, sino como ellos quieren. Voy a perdonar a quien yo quiero. Voy a amar a quien yo quiero. Voy a ir a la iglesia cuando yo quiero. Ese yo quiero, voy a adorarle a Dios con la canción que yo quiero. Ese yo quiero te hace que el corazón se haga duro. Y cuando lees la palabra de Dios, hay veces que no vas a poder entenderla. No porque no tienes la inteligencia, sino porque tu corazón está duro. Está duro a la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que caminan en las iglesias diciendo: es porque no soy lo suficiente inteligente para aprender la palabra. No soy inteligente. No lo soy. Y hay muchos cristianos que se creen esa mentira. Hay muchos cristianos que caminan sus vidas y viven sus vidas. No, si fuera por mí, yo leyera mi Biblia todos los días, pero como no la entiendo, no la leo. Y se creen esa basura que viene directamente de Satanás. Porque los ponen a hacer otra cosa y de repente les sirve la inteligencia. De repente.
Si yo digo, no tengo la inteligencia para leer, para estudiar, para predicar, pero me escuchas hablar de las estadísticas de deportes, vas a decir, ay caray, un versículo no te aprendes, pero tú sabes la historia de todo este jugador. Caray, un versículo no te aprendes, pero tienes como 1000 recetas listas para disparar. No te sabes un versículo, pero te sabes cómo manejar todo un carro, cómo arreglar todo un carro y deshacer y poner todo un carro. Sacas un motor y te sabes todo alrededor de ese motor. Ah, pero pobrecito, no es inteligente suficiente para leer la Biblia. Te sabes todo de un programa. Te aprendes música, pero no tienes la inteligencia para leer la Biblia, porque todo eso es basura, no es cierto. Es que nos estamos dispuestos a esforzarnos. Es la diferencia. Si yo no me sé algo en el deporte, no me da, lo voy a buscar. Oh, anotó 3 goles, no 2. Se me olvidó. Si a alguien se le olvida la receta, ¿cuánta sal le pongo? Sí. Si no sé, le llamo al mecánico, me ayudas porque no entiendo esto. Si no sé cómo tocar una canción, busco. No digo, no, pues ni me la sé, no soy inteligente, ya nunca voy a tocar la guitarra. Déjala vendo. Nadie dice eso. Nadie deja el trabajo diciendo, no, pues como quisiera quedarme aquí, pero no soy inteligente para aprender. ¿Qué dice todo empleado que entra a toda compañía? Yo aprendo todo rápido. Todo rápido. Me lo enseñas una vez, ya nunca te voy a preguntar. Es una mentira, obviamente, pero es lo que tienes que decir para que te den el trabajo. Pero es importante entender que el problema con la palabra no es que ustedes no tengan la inteligencia para leerla, porque esta Biblia está en su lenguaje, ¿verdad? Está en su lenguaje. No es la inteligencia, es la actitud. No la quiero entender, ese es el problema. Yo quiero que esta Biblia venga y enfrente de mí empiece a haber un drama para que diga, oh sí, la miré, oh sí. Es lo que yo quiero que pase. Y como no pasa, digo, no, está muy... Y digo, no, es porque no soy inteligente. El leer siempre ha sido muy difícil para mí. Pero déjate compongo el motor. No podemos leer unas palabras, pero todo un motor podemos arreglar. Tenemos que entender y captar que no es la inteligencia, es el corazón. Y el corazón que no quiere, no va a querer. El corazón que no quiere someterse y caminar en la palabra de Dios. El cristiano que está aferrado a su propio entendimiento, pues ahí se va a quedar y su corazón se va a hacer duro. Y lo triste de ese cristiano va a decir, es porque no tengo la inteligencia. Va a ir a otro hermano que está poniendo su esfuerzo. Y si no es porque tú eres inteligente, hermano, tú por eso lo entiendes. No es la inteligencia, no lo es. Es el corazón. Aquí estos discípulos habían caminado con Jesús, pero no habían entendido. Por eso viene esta corrección. No es porque Jesús no les quería decir, es porque ellos habían caminado y no había nada de madurez. Sería la misma frustración del niño, por ejemplo, si llega a los 5 años y todavía tiene pamper. Yo imagino que los padres van a decir, tienes 5 años, ¿cómo que no puedes ir al baño? Imagino a la hermana con una cachetada. O yo se lo doy. Es un chiste. Pero llega un tiempo donde un niño, uno espera de un niño
poquito madurez. Llega ese tiempo. ¿Cómo lo que no puedes hacer esto tú solo? ¿Me puedes con los tenis? No puedo amarrarme los tenis. Y tiene 10 años. ¿Cómo que no puedes? Llega frustración. Esta es la frustración aquí. ¿Cómo que no entienden que lo de afuera no contamina? Jesús ha estado caminando enfrente de todos. Lo tocó una mujer enferma. Jesús no dijo, oh, me tengo que apartar. Mira, me contaminó. Jesús ha estado enfrente de muertos. No ha dicho, oh, los miro en una semana, tengo que estar en cuarentena, adiós. Porque esa era su propia cuarentena. No. Para que ellos no entiendan, por eso causa esta reacción. Y nosotros también tiene que ver madurez. No puedo decir, yo he sido un cristiano por ya 16 años, wow. Y que no haya madurez, hay algo. La matemática no tiene sentido, no cabe. No puedo decir, he estado caminando, me hice cristiano hace 10 años, me comporto como un recién cristiano, pero no importa. No puedo, no cabe la matemática. Sería como llegar al doctor y el doctor dice, no, pues no sé qué hacer. Y tú ayudándole al doctor, ayudándote a ti. Encuéntrate otro doctor. Y es lo que está pasando aquí. Estos hombres no habían captado, no habían entendido, y por eso viene esta reacción de Jesús. Pero Jesús les responde. ¿Qué es lo bello del Señor? Lo bello del Señor, que a lo mejor viene, hay veces con una corrección, pero siempre habrá respuesta. Por eso es que tenemos que seguir buscando, seguir encontrando. Y el único que puede romper y quebrar tu corazón duro es Dios. Si el corazón está duro, no es decir, no, pues ya está duro, cerramos la Biblia, adiós. Sométete al Señor, Él rompe tu corazón. Él lo rompe. Él te da un corazón de carne, como dice la palabra de Dios. Y es importante comprender y entender eso. Dice el 19. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Diciendo el Señor, no va al corazón tu comida. Y cuando dice del corazón, no habla literalmente del órgano. Para los judíos, el corazón era la mente. Cuando ellos hablaban del corazón, ellos estaban hablando de la personalidad. Ellos estaban hablando del ser, de uno. No es literalmente que no va al corazón. De eso no habla. Y lo que Jesús aquí está diciendo, que es lo mismo cuando Él dijo, me adoran con sus labios, pues sus corazones están lejos de mí. No está hablando del órgano, no está hablando del sentimiento, de la personalidad. Y lo que aquí Jesús está diciendo, la comida no puede contaminarte porque la comida no llega a tu sed. No lo llega. Podemos comer tacos, pero tacos no cambia la personalidad de nadie. No lo cambia. Solo te hace alguien que comiste tacos. Y tu cuerpo elimina el taco. Es lo que pasa. Pero no hay nada de la personalidad que cambia. Y es aquí de eso está hablando el Señor. Lo que nosotros nos tenemos que cuidar, no de las cosas que se eliminan en el estómago, tenemos que cuidarnos de las cosas que pueden cambiar la personalidad. De eso nos tenemos que cuidar. Hay canciones y hay gente que dice, se toca una canción, esta canción siempre me recuerda de tomar. Siempre. Y he escuchado a mis tíos decir esto. No, esta canción cada vez que se toca,
Se tiene que escuchar con una cerveza. Y es importante entender, es importante comprender que de eso nos tenemos que cuidar. No me tengo que cuidar de la comida en hecho de la contaminación espiritual. Me tengo que cuidar de lo que puede transformar mi personalidad. El deporte puede cambiar mi personalidad en el hecho que el deporte me puede hacer una persona tan obsesiva que mi adoración cambia de Dios al deporte. No sé si han visto videos de personas en Argentina, por ejemplo. Y cuando juegan los dos rivales en Argentina, siempre hay personas que caen muertas. Y es un escándalo. Y lo pueden buscar en el YouTube, Boca Juniors contra River Plate. Y es un escándalo. Se cambia la personalidad. Es lo que pasa. O se han visto personas durante el mundial. Se miran normal. Y llega el partido, se quitan la camisa, se pintan el cuerpo y dices, wow, ¿de dónde salió eso? Se termina el juego, se bañan y a la oficina de nuevo como si nada pasó. Cambia tu personalidad. La música cambia tu personalidad. Estás feliz, pones una canción triste, ahora te pones deprimido. Y empiezas a sentir y vivir conforme a lo de esa canción. Y hay gente que dice, me gusta la canción deprimida, siempre me gusta. Y es la misma persona que dice, oras por mí porque siempre estoy triste. Pues mira la canción que escuchas. Yo también estuviera llorando todo el día si estuviera escuchando eso. Y de eso nos tenemos que cuidar. Nos asustamos y digo, no, me asusto, siempre estoy asustado. ¿Qué miras cosas espantosas? Te cambia la personalidad. De eso está hablando. La comida no llega al corazón, no cambia la personalidad. No la cambia. Conforme al café a lo mejor te levanta la personalidad, pero no te la cambia. Solo te levanta, pero no te cambia. Pero la comida nunca va a hacer nada para cambiar la persona que eres. Al menos no pienso. Y aquí Jesús es lo que dice. Pero lo de afuera, lo que puede entrar a nosotros a través de la mente, a través de los oídos, a través de la boca, eso, si cambia la persona, de eso cuídate. Y de eso está hablando aquí Jesús. Dice el 20. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y es importante entender que él está hablando de todo de lo que puede salir. No es solamente de la boca, de los oídos, de la mente, de las acciones. Dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas las maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Noten, antes de que salgan completamente, empiezan con pensamientos. Noten. Salen los malos pensamientos y nos dice todo lo que sale con eso. Nos tenemos que cuidar la mente. La tenemos que cuidar. ¿Por qué piensan que cuando leen el libro de Josué, el Señor le dice a Josué, asegúrate que esta palabra, esta ley, no se aparte de tu lengua, de tu boca, de tu mente? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que el Señor nos dice que lo amemos con el corazón, con la fuerza y con nuestra mente? Y con todo nuestro ser, con todo. Porque es importante entender que todo pecado no empieza de afuera, empieza adentro.
La fornicación, el adulterio no sale de repente. No es algo que empieza y digo, oh, wow, no sé qué pasó. Ya lo estaba pensando. Ya me estaba poniendo cosas en la cabeza. A lo mejor estaba mirando mujeres en comerciales. Iba a la marqueta y seguía mirando a mujeres y las miraba. Y estaba cometiendo fornicación en mi corazón, pero ya estaba pensando aquí, que cuando viene el acto pasó, pero empezó hace 3 meses. En mi mente yo ya estaba ahí. En mi mente yo ya lo estaba haciendo. ¿De dónde viene el matar? No viene de un día al otro. Viene de tiempo, de pensar, de hacerse la víctima. De ahí viene todo eso. Es importante tomar control de los pensamientos, porque de ahí viene todo, de ahí viene. Y es por eso que es importante pasar día tras día como cristianos en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la única fuerza, lo único que nos puede cambiar el pensamiento. Lo único. La oración ayuda, obviamente. Pedimos ayuda, pero más que nada es nosotros en la palabra de Dios buscando del Señor para que Él me cambie la mente. Es importante entender eso, la transformación de mi vida, la transformación de mi corazón y de mi mente vendrá a través de la palabra. Nadie va a ser cambiado por lo que come o no come. Al menos no espiritualmente. Nadie. Nadie come en un ensalada diciendo, oh, mira, estoy siendo más santo. Nadie. Nadie. Más saludable posible dependiendo en la ensalada, pero más espiritual no. Es importante entender lo que nos pide el Señor es que tengamos una mente limpia y pura. ¿De dónde viene eso? De la palabra de Dios. Y es por eso que cuando adoramos y vivimos y caminando en esta vida, vamos a servir al Señor. Y la pregunta es, ¿vamos a servir a un Dios por razones personales, espirituales y de corazón, o vamos a servir a un Dios solamente por la cultura? Si solo está interesado en un Dios de cultura, entonces vende tu Biblia, no la toques, véndela, regálala y apóyate en los versículos que encuentres en Facebook. Si vas a servir a un Dios solamente cultural, véndela, regálala por favor. Pero si vas a vivir conforme al Dios, un Dios que te cambiará la mente, el corazón, entonces ponte, observa, escucha y entiende la palabra, porque la palabra te cambiará y te va a hacer una persona que te va a cambiar, te va a hacer una persona que vas a adorar al Señor de todo y con todo corazón, con todo entendimiento, con toda pasión y honrar al Señor.